Latinoamérica. Hoy tenemos un programa muy especial, un programa recordando la gesta heroica de la batalla de Junín. Estamos adelantando a estos momentos que ha pues trascendentado tantos años de historia de nuestro triunfo, ¿no? Para poder recordar una batalla tan importante como la batalla de Junín. Y tenemos aquí presente con uno de los más grandes historiadores que conoce detalladamente cómo exactamente fue la batalla. Él es, aparte, lo conocemos como guía turista, y quien nos va a contar acerca cómo fue específicamente ese día histórico. Un 6 de agosto de 1824 recordamos la batalla de Junín, que queda pues marcado para la historia de Latinoamérica. Y bueno, estamos con Walter Capcha Delgado. Walter, ¿cómo estás, Walter? Muy buenas noches, mi gran amigo José. Un saludo muy especial a todas las personas que tienen la oportunidad de podernos ver sobre esta plataforma, y sobre todo desde la auténtica capital de la independencia del Perú, desde la heroica ciudad de Junín. Un saludo para todos quienes nos ven en todo el mundo. Qué bueno haberte contactado, Walter. La verdad, hemos podido estar varias semanas tratando de ubicarte, pero en fin, yo sé que tienes también temas pendientes, pero a la vez también con todo esto de la cuarentena estamos en dificultades, no, la cosa no es como antes, y la situación de todo lo que se hacía la fiesta agostina en Junín queda pues pausado, ¿no? Bueno, para empezar, Walter, cuéntanos dónde naciste, sobre todo eso. Claro, el quien les habla es Walter Capcha Delgado, natural de la ciudad de Junín, Perú. Bueno, nuestros primeros estudios los hemos realizado en la escuela 3587, hoy en día integrado San Cristóbal. Nuestro nivel secundario lo realizamos en el glorioso colegio 6 de agosto, alma mater de la heroica provincia de Junín. En nivel superior tuvimos la oportunidad de estar en la universidad a distancia Jaime Bausat y Mesa, en la cual ostentamos el grado de bachiller en Ciencias de la Comunicación, y también pues seguimos la carrera de Computación e Informática en el Instituto Superior Tecnológico Público San Ignacio de Loyola. A la par pues en el camino entendimos de que queremos hacer algo en cuanto se refiere a la costumbre, la identidad y sobre todo nuestra historia, que ha quedado rezagada en el tiempo y en el espacio, pese a ver que Junín ha contribuido grandemente con la historia, no solamente de la provincia de Junín, sino también del Perú y América. Y esto me ha enrumbado y me ha encaminado a abrazar con mucha pasión nuestra historia, nuestra identidad, al servicio de muchos hermanos nuestros que muchas veces salieron de esta tierra desconociendo mucho y tan maravilloso lo que es esta tierra hermosa, esta tierra heroica como es Junín. Waltercito, la verdad, un gusto conversar contigo, y no he querido conversar por WhatsApp, no he querido conversar por otro medio, quiero conversar por aquí. Quiero que verdaderamente quede este momento sellado, guardado para la historia. Todo este gesto, todas estas palabras van a ser de corazón. Acá no hay nada preparado, aquí no hay nada que... Esto viene
con el tema de informar la verdad, tratar de que todo esto, nuestro conocimiento salga pues al aire y que nos conozcan nuestro trabajo. Eso es lo más importante y nosotros mismos conocernos como somos, ¿no? Y bueno, qué bueno tu trayectoria. Yo creo que por cuál más te inclinaste en este sentido de la profesión. ¿Cuál fue tu mayor profesión que ahora tal vez te está desempeñando con más fuerza? Claro, en un momento, al inicio de momento, como todo joven entusiasta, como todo joven que quiere sobresalir y también pues hace preproyectos, vamos a decirlo. Empecé pues en el mundo de la computación, en la informática, donde estábamos surgiendo de la mejor manera. Posterior a ello también abrazamos cuál es la carrera de ciencias de la comunicación, dedicándonos al trabajo de poder hacer trabajos de periodismo, lo cual nos ha conllevado también a conocer muchos aspectos. Y recuerdo bastante mi gran amigo José, haber caminado con usted, haber hecho pequeños trabajos de investigación, cuando investigábamos, por ejemplo, a nuestro gran, no, en este caso, uno de los baluartes anónimos que tenemos en nuestra historia de Junín, como es el Lucho Rayo, y contigo caminamos paso a paso, haciendo esta investigación, mi estimado José. Te recuerdo bastante y siempre estás presente en este recuerdo. No, sí, gracias Cachita por ese recuerdo, la verdad. Fue historias vividas. En ese trayecto te conocí, trabajabas en lo que es el tema de turismo, en guía de turista. Desempeñas un papel muy muy importante y muy bueno, lo realizas, la verdad te felicito. Y lo otro, hemos podido tener ese compañerismo, haber andado, haber investigado, haber compartido ese momento bonito en la tierra, ¿no? Y por ese gusto pues he tenido la amabilidad de contactarme y para que nos cuentas todo pues tu rama, ¿no? Bueno, en este sentido, sí, Walter. Sí, José, a manera de conversación, tal vez queremos quedar en el recuerdo, por ejemplo, cuando aquí en Junín, tú a través de tus cámaras de Huesitos Producciones, con mucho cariño, hiciste pues un reportaje dedicado a las bicicletas que no se perdían ni se robaban en Junín, ¿no? También recuerdo habernos conocido y haber trabajado contigo en esta locura de Semana Santa, al lado de nuestros grandes amigos como Elio Ceballos, de Oblitas Cóndor, su hermano Henry Cóndor, David Casachagua, señoritas también que están involucradas en este mundo. También de ahí nace esta pasión de hacer cosas novedosas y esto nos ha gustado. Y te felicito también, creo que la felicitación es recíproca, José, porque durante tu permanencia aquí en Perú, en Junín, has hecho también muchas cosas que Gracias, también has hecho amigos y has dejado recuerdos. Y yo tengo gratos recuerdos de tu persona y sobre todo que al lado de Guido, por ejemplo, ustedes compartimos una gran caminata, una gran conversación y sobre todo pues también ligado a nuestra historia que guarda grandes secretos, que guarda grandes acontecimientos como la batalla de Junín. Yo creo que es el tema que nos involucra en estas circunstancias para poder hablar más detalladamente y compartir con lo poco que sabemos con nuestros hermanos que se encuentran dentro y fuera de nuestra querida patria, ¿no? Sí, Walter, sí, tienes razón. Creo que lo que más me enorgullece en el momento que hice el reportaje libre de contaminación y ladrones en Junín, el pueblo de las bicicletas, fue un bonito Claro que sí. gesto, la verdad. Cuando llegué vi que había todavía pues respetaban lo ajeno, ¿no? Y eso salió en la televisión. Entonces empecé a cada día a explorar pues todo y como digo a Oblitas, como digo a Helio, como digo a todos los amigos, he conseguido un tesoro y el tesoro son ustedes. Ese es el mejor tesoro que tengo de Junín.
Entonces, en este sentido, te invito aquí a esta plataforma, Latin American Press, prensa latinoamericana, que estamos aquí en Argentina, Buenos Aires, y pues que nos comenten, ¿no? Cómo realmente fue la batalla y antes de la batalla, por qué sucedió exactamente lo que Junín tuvo que pagar, eh, como que fuera la maldición o tuvimos que pagar nosotros el peor castigo de la historia, que nadie se dio, ningún departamento, ninguna provincia ha sufrido todo lo que hemos pasado con Junín, exactamente. Sí, José, hablar de la historia de Junín, sobre todo sus hechos históricos y cómo se contribuyó en aras de la independencia del Perú y América, pues es una historia muy trascendental y a la vez muy penosa, como usted lo ha dicho, cómo es que durante tantos años el pueblo que más se ha sacrificado, pues haya quedado solamente en el recuerdo o solamente en memorias pasadas, y prácticamente pues ha quedado aislado en tomar protagonismo y en todo su desarrollo desde 1820 hasta adelante, ¿no? Y eso es muy preocupante, mi estimado José. Claro, Walter. Lo que realmente, coméntenos realmente lo que pasó con el pueblo de los reyes en esa época. Antiguamente era el nombre de Junín, ¿no? ¿Cómo fue totalmente eh, estilo nazis prácticamente nos han al pueblo fue en aquella época, ¿no? De la independencia. Sí, para entrar tal vez en un concepto de línea de tiempo, quiero manifestarte, por ejemplo, recordemos que en 1532 se da la invasión española, donde pues es capturado, en este caso el Inca Atahualpa, en la cual promete de que para su rescate tenía que dar un cuarto de oro y dos de plata, al parecer, según cuenta la historia. Y desde ahí yo creo que se ha ido manejando intereses. Desde ahí partió un poco de criterio de que un salvaguarda de buscar una integridad a través de intereses. Una vez sometido ya el mundo del incanato, el tiempo del incanato, pues va a surgir ya lo que es el dominio español, la evangelización de los pueblos. Y más o menos por los años 1640, a esta parte, a este corazón del mundo, llega pues los evangelizadores de los jesuitas, quienes van a fundar el pueblo de Reyes. Y es así que este pueblo de Reyes fue creciendo muy tranquilamente, muy pasivamente, dedicándose a la agricultura, dedicándose al campo y sobre todo también a la ganadería. Obviamente, bendecido por la madre naturaleza, por la Mamapacha, al darnos un majestuoso lago, como es el majestuoso lago Chinchaycocha, al habernos dotado de campos fértiles como para poder producir la maca. Y es así que pues muy pasivamente vivía en esos tiempos, pero también soportaba el maltrato, soportaba la desidia de la clase dominante en época de la colonia. Entonces, ya por los albores de los años 1870, por esos años, 1780, haciendo una corrección, 1780, donde se da pues la presencia de un gran líder, que es José Gabriel Condorcanqui, que prende la mecha, que se incendia esta mecha de una revolución, de un gobierno de autenticidad propia, que sea la casa que le gobierne el propio dueño y no el vecino.
Entonces, dando estas circunstancias, los pueblos de entonces eran marginados, abusados, eran torturados y prácticamente no tenían acción propia porque habían sido sometidos un promedio de 300 años, casi todo lo que era América del Sur en época de la colonia. A esto se reveló pues José Gabriel Condorcanqui y esto fue el principio para ir contagiándose en otros pueblos que realmente necesitábamos ser libres e independientes. Y resulta, mi estimado José, ya a manera de diálogo, pues que en esos años surgieron dos corrientes libertarias. Ya estamos hablando unos años después, a partir de los años 1810, 1816. Y nuestros hermanos de Argentina recordarán que surge un líder en lo que es hoy Argentina, y antiguamente pues las Provincias Unidas de La Plata, va a surgir la presencia de José de San Martín. Y José de San Martín pues va a venir en una corriente de libertad. Y va a empezar toda una revolución, y va a empezar en 1816 una revolución en Argentina, donde va a buscar su independencia. En el año 1818 en Chile, 1820 va a llegar por la bahía de Paracas al Perú, y en 1821 pues va a proclamar la independencia. Por los albores de los años 1820-1821, habían pueblos que se habían contagiado con la ideología de ser libres, de buscar igualdad y equidad entre todos los pueblos. Pero no había tal vez esa fortaleza que se tenía que tener a través de ideales, a través de ejércitos, a través de doctrinas, para poder tener en cuenta y en consideración la verdadera libertad de los pueblos. Habían surgido líderes, sí, pero no eran contundentes, no tenían un ejército y no tenían un respaldo, porque en el Perú, recordemos que éramos costa, sierra y selva, que no nos habíamos integrado como otros países vecinos. Y es así de que cuando José de San Martín llega al Perú en 1820, va a mandar a hacer todo un trabajo denodado, sobre todo pues para poder ver en los albores de esos años cómo estaba el comportamiento de los pueblos andinos, los pueblos del Ande, de los pueblos de la costa, de los pueblos de la sierra, ¿no? Y entonces vamos a llegar al punto de lo que usted nos decía, José. En esos momentos tan cruciales, tan difíciles, que ya prácticamente el ejército español buscaba arremeter con todos los pueblos, porque esos pueblos tenían información, se manejaba información secreta de la parte de la corriente libertaria que buscaba esa libertad tan anhelada. Y este escenario pues se va a dar tanto en la zona de Cerro de Pasco como en la zona de Junín. Y vamos a ver de que en la heroica ciudad de Junín, hoy heroica ciudad de Junín, antiguamente el pueblo de Reyes, pues va a ser aniquilado, cruelmente maltratado por los españoles la madrugada de aquel 12 de mayo de 1821, donde 4.000 habitantes que tenía el pueblo solamente pudieron sobrevivir o sobrevivieron la tercera cuarta parte de este pueblo, otorgando con coraje, con valentía, dando el pecho descubierto y demostrando al mundo entero que sí podemos, un puñado de hombres, podemos dar ejemplo de coraje. Y es así que aquel fatídico 12 de mayo de 1821, más de 3.000 hombres perecieron a manos de los españoles. Y como decía usted, efectivamente podemos compararle con el holocausto que se dio, por ejemplo, durante la permanencia de Adolfo Hitler en querer dominar el mundo en Alemania, los campos de concentración. Los podemos comparar porque los españoles también, a nombre de su general Carratalá, ese pueblo fue prácticamente reducido a cenizas
fue quemado, fue incendiado, sus mujeres abusados, sus animales robados para alimentar a sus tropas. Aquel fatídico 12 de mayo, cuentan muchos, cuentan Martín Leguía, uno de los historiadores, también las memorias de Níger cuentan cómo este pueblo, por apoyar a la causa libertaria, no dar esa información, como el cura La Serna, como otros bravos y aguerridos montoneros, sufrieron la peor masacre que pudo haber existido en el Estado peruano, y hasta ahora no tenemos una reivindicación de esos hechos en aras de buscar la independencia del Perú. Estamos hablando del 12 de mayo de 1821, meses antes de la proclama de la independencia del Perú. Y es así que este pueblo, por guardar los mejores secretos, por guardar una información secreta, por tener ese ideal de libertad, fueron sometidos y quemados y incendiados y prácticamente aniquilados este pueblo. Pero como más adelante, un 6 de agosto de 1824, los sobrevivientes a este holocausto pudieron dar coraje nuevamente de valentía y vencer al enemigo español, que por más de 300 años había dominado el Perú y Sudamérica, haberle ganado en una batalla que era casi perdida, con un ataque de una división inmediata, un ataque por la retaguardia, se venció al enemigo. Y eso sirvió para la independencia del Perú, propiamente dicho, para culminar el 9 de diciembre en Ayacucho, disponer a buen recaudo, ser una libertad sostenible, los países de Argentina, los países de Chile, los países de Bolivia, Venezuela, Panamá, prácticamente todo lo que era el dominio de la colonia, para poner en un terreno sostenible estas libertades y estas independencias de este pueblo, porque sabemos que el Perú era el núcleo del virreinato, y si no se derrotaba en el Perú, automáticamente la colonia española hubiera continuado por muchos años más, mi estimado José. Exacto, Walter, lo dijiste todo, exactamente tal como fue, y realmente estamos a pocos años de cumplir 200 años, ¿no? Y tenemos prácticamente 4 años más para cumplir nuestra, yo le digo la independencia de Junín, porque lastimosamente no podemos decir la independencia del Perú. Lo que somos es netamente de la ciudad de Junín, de las Pampas de Junín, porque nosotros no nos independizamos el año de 1821. Prácticamente nos hemos independizado en 1824, el 6 de agosto, ¿no? Naturalmente. Entonces, aparte de eso, que nos han ignorado hasta estos días, ¿con qué razón podemos celebrar una independencia que nosotros no tuvimos independencia hasta 1824? Seguíamos en guerra, seguíamos en conflicto, seguían muriendo nuestros padres. Entonces, ¿cómo vamos a celebrar una independencia que nosotros no éramos libres hasta ese momento? Hasta realmente llegar el 6 de agosto de 1824, recién nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos, nuestros padres que nos engendraron a nosotros, hoy en día pues sacamos a la luz todo esto para que tengan conciencia de lo que verdaderamente sus hijos están reclamando, el derecho de una libertad justa, ¿no? Y mucho más ahora que falta pocos años y no tenemos ni representante a nivel nacional. Sí, efectivamente, José, hablar de un antecedente de la batalla de Junín, pues también no podemos pasarnos a un contexto sin haber mencionado, por ejemplo, guardo con mucho cariño ¿no? que nosotros lo conocemos como el Ixcu, que también sirvió y acompañó en muchos momentos a nuestros hermanos montoneros para poder muchas veces masticar su coca. Este elemento, por ejemplo, es que es un huayqui que también acompañó en sus noches de nostalgia, de tristeza, de emoción, de victoria
también lo tenemos como parte de un recuerdo que ha estado pues en esos rubros muy importantes en el trayecto de nuestra historia. También, ¿por qué no mencionar, por ejemplo, en cuanto se refiere a la alimentación? Aquí tenemos un pequeño muñequito que representa a la rana, pero también la rana ha sido parte de esa alimentación porque era un alimento que también les daba fuerza, como también la vigorosa maca, que en estos últimos años pues se le conoce como la Viagra Chola, ¿no? La maca que te da energía, que te da fortaleza. Eso no podemos dejar de lado también en lo que ha sido su día a día de nuestros bravos y aguerridos montoneros y de las valiosas mujeres que han apoyado a este grupo de montoneros que siempre han sido pues han tenido un trabajo de poder forjar una patria con sacrificio y sangre para las futuras generaciones, pero al parecer duele decirlo, pero al parecer que el sacrificio y la sangre de estos hombres no sirvió de nada, porque simplemente poco a poco estamos perdiendo nuestra identidad, poco a poco estamos perdiendo la esencia y poco a poco pues nos están olvidando y dejando en el olvido el gran valor que se tuvo de nuestros antecesores por los albores de allá de los años 1820, 1821 y 1824, donde realmente al parecer en ese año de 1824 pues hubieron muchos montoneros valerosos que la historia los ha ignorado, mi estimado José. Exacto. Esa es nuestra inquietud hasta hoy en día. 200 años y no sé cuántos años más podrán pasar, pero la idea es que se den cuenta de lo que nos puede estar sucediendo, ¿no? No solo al Perú, sino a América Latina también. Están involucrados todos, ¿no? Porque imagínate, para poder ganar esta batalla fue por toda la gente que en ese momento los montoneros ayudaron en todo, la alimentación. Muchas veces comentan que ellos fueron quienes hasta les hacía la vida imposible a los realistas, envenenando la laguna, haciendo todo lo imposible para poder ganar esa batalla. Y realmente creo que gracias a nuestros padres en sí se ganó la batalla, porque imagínate en esa altura cómo puede combatir un soldado cuando no está preparado. Físicamente puede estar preparado, pero cuando no hay oxígeno no puedes responder a nada, ¿no? Netamente tienes que saber, tienes que estar de ese lugar para poder combatir, ¿no? Claro, imagínate que la mayoría de los españoles venían de otras tierras, eran extranjeros aquí en el Perú, y sabemos, por ejemplo, por los cambios climatológicos, y sobre todo que el Estado peruano o el Perú tiene costa, sierra y selva. Igual, el ejército, el Libertador Unido o el ejército patriota comandado por Bolívar, pues venían de una zona costeña, porque hasta el mismo Bolívar sufría de paludismo, mismo Bolívar sufría de TBC y muchos otros soldados. Entonces, bien es cierto de que pues quienes han hecho el papel más resaltante, más dedicado y más imponente, obviamente hayan sido pues los montoneros. Y si hablamos de la batalla de Junín, mi estimado José, la batalla de Junín es un significado histórico, porque recordemos y volvemos a decir que en el año de 1821 San Martín proclama la independencia del Perú, pero el ejército español, que estaba pues comandado su ejército por el general Carratalá, se había distribuido en toda la Sierra Central, se había distribuido por la zona de Cusco, se había distribuido por la zona de Ayacucho, eran en mayor cantidad, y San Martín
viendo pues un tanto difícil su situación con los pocos soldados que tenía de las provincias unidas de La Plata, con los países de Chile, con O'Higgins, era muy poco. Y es así que va a pedir apoyo, ¿no? En 1822 va a tener un diálogo con Bolívar en Guayaquil. Y de ahí nace pues, de este diálogo, de esta conversación, sale una frase que dice: dos soles no pueden brillar en el mismo firmamento. Y obviamente San Martín decide declinar y se piensa de que San Martín ha cumplido parte de todo un trato, parte de todo una agenda que ellos habrían tenido, y luego pues Bolívar va a ingresar en el año de 1824 al Perú, pero él ingresa como dictador del Estado peruano y va a empezar a hacer nuevas reformas y va a empezar pues a hacer toda una campaña para vencer al enemigo, en este caso al ejército español. Y es así que vamos a tener, por ejemplo, el día de ayer, el 2 de agosto, vamos a recordar los 196 años de Bolívar en Pasco Ranca. Y lo que sí podemos catalogar a Bolívar, que Bolívar era un personaje bastante racista, que odiaba, inclusive hay bibliografía que odiaba a los peruanos, que odiaba pues a la clase mestiza, a los cholos, a los indios, a los negros, pero el resalte que tiene Bolívar era que era un buen estadista, que era pues una persona bastante leída, redactor de constituciones. Y Bolívar, lo que resalta, por ejemplo, el 2 de agosto, es que va en Pasco Rancas, va a dar una arenga que ha quedado hasta nuestros tiempos, que también valió para poderle motivar a los soldados, a los montoneros. Y imagínate, han participado en todo este contexto, en este trabajo, 21 países que se han integrado para poder participar en esta gesta libertaria. Y si hablamos de Bolívar, Bolívar, por ejemplo, tiene, como cualquier persona, tiene su lado bueno y su lado malo. El lado bueno que podemos rescatar de Bolívar es que, por ejemplo, por ser un gran estadista, por ser un gran orador y por ser una persona bastante leída, va a arengar de la siguiente manera, ¿no? Una arenga que realmente va a resaltar las cualidades que tenía Bolívar como orador. Y él da cuenta de lo siguiente, menciona lo siguiente: soldados, veis a completar la obra más grande que el cielo ha encargado a los hombres, la de salvar un mundo entero de la esclavitud. Soldados, los enemigos que veis a destruir se jactan de 14 años de triunfo, porque ellos serán dignos de medir sus armas con las vuestras, que han brillado en 1000 combates. Soldados, el Perú y la América toda aguarda de vosotros la paz, hija de la victoria, y aún la Europa liberal os contempla con encanto, porque la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. Le pregunta a los soldados: ¿la burlaréis? No, 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 responden los soldados, y Bolívar sentencia diciendo: vosotros sois invencibles. Y esta frase es muy emocionante, que se da pues en Pasco Rancas, días antes de la batalla, el día 2 de agosto, pero lamentablemente en nuestros tiempos, más allá de la retórica, más allá de la poesía, simplemente quedamos en palabras, pero en menos acciones en favorecer a estos pueblos que han dado su vida, su pueblo, su familia, su comunidad, sus animales en favor de la causa de la independencia, mi estimado José. Y eso hasta ahora el Estado peruano, y por qué no decirlo, atrevernos a decir, ya que hasta toda América le tiene una gran deuda a esta tierra heroica, y a todas sus comunidades quienes circundan esta tierra heroica le tienen una gran deuda aquí, a esta tierra, por nuestra libertad, por nuestra independencia y por consagrarnos
como parte de una libertad tan anhelada de esos tiempos. Correcto, Waltercito. La verdad, esas palabras lo llevo siempre presente en mi memoria y me hiciste recordar esos momentos cuando uno nace. Yo nací el año de 1974, cuando cumplía su sesquicentenario, sus 150 años exactamente. Imagínate, 50 años estoy viendo a Junín. eh, en vez de, digamos, esta fecha sea honorable, a lo contrario, cada vez estuvo perdiendo. Y vamos a cumplir 200 años y necesitamos rescatar mucho más, ¿no? Ya como en otras entrevistas ya nos estuvieron diciendo que tantas obras se hizo, pero no es todo. Creo que lo que a Junín se merece es el reconocimiento, más que todo. Y para volver al para volver al tema exactamente, ¿cómo fue la batalla, Walter? Cuéntanos, ¿cómo fue realmente la batalla un 6 de agosto de 1824? Claro, apoyados en cuanto se refiere a muchas bibliografías, como en este caso, en el libro de Campaña de Junín de Raúl Rivera Serna, apoyado en los libros del gran maestro Víctor Salazar Vera, apoyados en los libros de Los Inmortales de Junín y Pasco, apoyados en los libros de los altos estudios militares, apoyados en los libros de las cartas de los montoneros, vamos sacando una conclusión, ¿no? Vamos sacando un contexto de esta batalla que muchas veces no se cuenta en su magnitud. Te contaba del día 2 de agosto, posteriormente pues el día 3 están en la zona de Cochamarca, el día 4 están en el Diezmo, el día 5 están en Conocancha, el ejército patriota. El ejército español se encontraba en Jauja, luego viene por la zona de Tarma, va a llegar el día 4 de agosto, va a llegar al pueblo de Reyes, hoy Junín, donde nuevamente pues va a someter a este pueblo y va a arremeter contra este pueblo. Nuevamente lo van a incendiar, pero ya a menos escala, ya no a comparación del 12 de mayo de 1821. Y hay un camino que se da, un camino ancestral, un camino inca por donde se habían guiado el ejército de Bolívar, un camino que da de Hóndores a Tarma. Por ese camino se dirigía Simón Bolívar y el Ejército Libertador Unido. Al darse cuenta de esto, que ya a través de la comunicación de espías, el ejército español, que se encontraba por la zona de Carguamayo, ya casi entrando a Cerro de Pasco, decide regresar para dar frente al ejército español, o sea, al ejército patriota. Y al aproximar el día 6 de agosto, aproximadamente a las 2 de la tarde, el ejército comandado por José de Canterac y sus regimientos, los dragones del Perú, los dragones de la Unión, los de Fernando VII, con 1.300 hombres de caballería, ya están instalados en la zona nosotros donde lo conocemos como Pampa Victoria. Mientras el ejército patriota, que recién estaba alistándose para poderse poner en posición de batalla, puesto porque se había retardado por el tema del terreno accidentado, y también que estaban en una caminata porque estaban en posición de caminata de campaña, no estaban preparados para este encuentro de un enfrentamiento inmediato. Y es por eso ya Bolívar, Lamar, teniendo la noticia de que ya
el ejército español está frente a ellos, decide pues mandar que las tropas se pongan en posición. Inmediatamente los soldados, cambiando sus mulas que llevaban sus indumentarias, cambiaron por los del caballo y poniéndose su ropa de gala. Sabemos de algunos escritos que para un soldado de la época morir con gloria, morir con honor, era pues también morir con su indumentaria de gala totalmente impecable, ¿no? Entonces, en estos dos, ya frente a frente, recordemos que en esta batalla no se usó armas de fuego. Se tenía para la época sí, pero no se dio uso por el fragor del tiempo, por el fragor de la batalla, y sobre todo recordemos que esta batalla tiene una duración de 3/4 de hora. Hasta ahora no encuentro batallas tan cortas y tan decisivas de menos de una hora. Entonces vamos a ver este contexto de que en el encuentro de estas caballerías no hay ni infantería ni artillería en ambos bandos, solamente es el grueso del ejército que es netamente caballería. El ejército patriota comandado por Bolívar va a componer, ¿no? Va a componer netamente de pura caballería, igual que el ejército español. Y de acuerdo a algunos historiadores que varían el encuentro, algunos dicen 4 de la tarde, otros lo dicen 4:30. El historiador Raúl Rivera Serna menciona a las 5 de la tarde. Son aproximaciones de inicio de esta batalla. Se da este encuentro netamente a pura caballería. Y quien se encontraba mejor armado en estos momentos era el ejército de José de Canterac, quien en 2 primeros flancos arremete contra el ejército patriota. Prácticamente en los primeros momentos que Simón Bolívar estaba dirigiendo, y disculpen mis hermanos venezolanos, y disculpen mis hermanos colombianos, pero lamentablemente tenemos que decirlo, solamente en las 2 primeras acciones Bolívar dirigió o comandó, pero luego, al ver que ya el ejército español, por la cantidad de soldados, tomaba cuerpo y tomaba terreno, prácticamente ya ganando, era una batalla ganada, Simón Bolívar decide retirarse del campo de batalla y abandonarlo. Hace una retirada, tal vez podamos catalogarlo de cobarde. Esa es la historia de Simón Bolívar en las pampas de Cajamarca. Inmediatamente el quien toma el mando después de Bolívar es Lamar. En este primer choque había estado visionando que en el primer choque que se había dado, el regimiento de caballería húsares del Perú al mando del argentino Manuel Isidoro Suárez no había entrado en batalla, pero estaba a la espera de una orden. Lamar, viendo el escenario, que prácticamente ya es una batalla perdida, le llama a José Andrés Rázuri. José Andrés Rázuri, quien había tenido estudios y había sido resaltado y había sido uno de los buenos soldados que había tenido Ramón Castilla, estaba ahí en la batalla, al lado de Lamar. Entonces Lamar le ordena a José Andrés Rázuri, le encarga que vaya ante su superior, que es Manuel Isidoro Suárez, que la caballería que está pendiente, que tome la retirada, porque ya no podemos tener más caídos, no podemos tener más bajas. Y ahí surge la figura de José Andrés Rázuri, que el destino le tenía preparado una gloria eterna a este gran soldado, que yo personalmente puedo presumir que quienes conocían todo el terreno eran los montoneros. Y en el trayecto, en el camino, presumo que Rázuri haya conversado con algunos montoneros. Y en esa decisión que toma, él se juega la vida. José Andrés Rázuri
se juega la vida, porque debemos de conocer que desobedecer una orden militar es pena de muerte y fusilamiento inmediato. José Andrés Errázuriz, viendo las circunstancias, prácticamente en minutos, en segundos, toma una decisión muy arriesgada, donde cambia la orden de retirada por el de ataque. Y este regimiento, Húsares del Perú, que estaba acompañado del regimiento irregular que eran los bravos y aguerridos montoneros, y haciendo un paréntesis en este relato, se dice que un montonero cuando entraba a batallar pareciera que tuviera la fuerza de 7 hombres, obviamente porque estaba con una ira, con una cólera, que solamente en su sueño y en su anhelo era vengar lo hecho con su pueblo, lo hecho con sus familiares, y lo hecho una injusticia hacia su pueblo. Sumando todo esto, José Andrés Errázuriz en minutos toma esta decisión y cambia la orden de retirada por el de ataque, cual inmediatamente es dada la orden, el mensaje al argentino Manuel Isidoro Suárez, quien estaba al mando. Y sin titubear, inmediatamente acata la orden de ataque. Y cual centauros sedientos de victoria, del lugar denominado Recodo, sale a toda carga y sorprenden por la retaguardia al enemigo, que ya se sentía victorioso aquella tarde del 6 de agosto de 1824. Acorralándole cuando el ejército español pretendía salir del escenario porque tenía un ataque sorpresa, y como si la madre naturaleza también cumpliera su propio rol, su propio papel, existía el pantano de Yurapuquio, donde pues ahí los caballos cual ciegos ingresaron, y ahí es donde se aprovechó para tener una lucha encarnizada. Esta lucha no es pues tal vez una lucha simple o sencilla, sino, vuelvo a decir, es una batalla encarnizada, donde volaron a golpe de sable, lanza, espada, puntillas, volaron cabezas, brazos. Muchos soldados que cayeron de su caballo murieron pisoteados por los cascos de los caballos. Gritos y gritos de dolor. Prácticamente esto fue una batalla sangrienta, donde se derrotó al ejército español, gracias al regimiento Húsares del Perú y al regimiento irregular, que en este caso eran los montoneros, que habían atacado con furia, dándose esta oportunidad a los españoles. Los españoles, viéndose desmados y caídos, emprendieron una fuga desmesurada y asustadiza, dejando pues en el camino pertrechos, armas, caballos, prisioneros de guerra. Y es así como se logra esta victoria después de 300 años a un ejército que era muy poderoso, que nos tenía en ventaja más de 14 años, como lo dijo Bolívar. Dadas las circunstancias de la victoria, inmediatamente el general Miller manda un emisario con una nota rápida que le dé alcance al libertador Simón Bolívar para que le dé la noticia que habíamos salido victoriosos en esta batalla de aquel 6 de agosto de 1824, donde apoyaron no solamente los húsares del Perú, no solamente el ejército irregular como los montoneros, sino en esta batalla se sumaron países, son 21 países que han participado, soldados que han pertenecido a 21 países que han participado en esta batalla. Vamos a enumerar, por ejemplo, toda la Gran Colombia, los países del río, en este caso de Argentina, de las Provincias Unidas de La Plata, Panamá, Cuba, Chile, Argentina, Venezuela, también soldados que pues hoy en día posteriormente se llamó Ecuador. Esos ejércitos ingleses, franceses, rusos, cubanos han estado en estas gélidas pampas de Cacamarca, y es por eso de que hoy en día es conocido como el santuario de la integración latinoamericana.
Esa es la importancia de esta gran batalla, que no solamente sirvió esta victoria para Junín o para el Perú, sino para que sea sostenible la independencia de los países hermanos. Eso es lo que significa Junín para el Perú y todo lo que es la parte de Sudamérica, y por qué no decirlo, de toda la América. Muy lindo, la verdad, muy lindo mensaje, lindas palabras, queda todo claro, cómo fue realmente esta gesta heroica, ¿no? Y aquí se funda Junín, pues gracias a Isidoro Suárez, como lo has mencionado, ¿no? El orgulloso de haber ganado una grande batalla, pudo pues ponerle el nombre de Junín, honores a gesta heroica, pues 6 de agosto, ¿no? Sí, José, en esta última parte, por ejemplo, Bolívar, después que no pudo presenciar el momento de la victoria, sintiéndose tal vez haciendo una mea culpa, porque es el gran general encargado de toda esta campaña. No podemos quitarle tampoco méritos sobre méritos a Bolívar, pero hay que reconocer que Bolívar es quien inició toda esta campaña, y por eso que se le recuerda. Bolívar, luego de la batalla, va a llamar va a pedir cuentas, y le van a dar cuenta que se ganó la batalla gracias al regimiento Húsares del Perú. Y queda tal vez una tarea grande, y de seguro también es una respuesta grande saber qué significa Junín en la memoria del gran Bolívar, porque él toma esa decisión en primera instancia de cambiar el nombre de este regimiento Húsares del Perú por la denominación de Glorioso Regimiento número 1 Vencedores de Junín, Vencedores del Perú. De ahí nace el nombre, ¿no? Posteriormente a ello, pues aquella tarde del 6 de agosto de 1824, podemos promediar entre las 6, las 7, 8 de la noche, hora peruana. Muchos de los soldados que participaron en la batalla perecieron pues a causa de la tremenda helada y más los cortes de las heridas que pudieron haber tenido. Pero también vuelvo a decir, como si la naturaleza, la mamapacha, la madre naturaleza jugara parte de su acción, pues a estos soldados los cubrió con el inmenso hicho que más o menos tenía 2 metros de altura, cobijarlos y salvarlos a algunos, como a Bolívar y a todo el ejército, para que puedan soportar la intensa helada. No estamos también resaltando la participación de la mujer, la guerrillera, que acompañó a los soldados en cada momento, dándoles cobijo, dándoles alimentación, manteniendo en buen estado los caballos, los animales, manteniendo como instrumento de gala, como parte de gala, el uniforme, afilando las espadas, buscando tal vez armando, en este caso, pequeñas chocitas para que puedan pernoctar estos soldados. La mujer también ha jugado un papel muy importante y no nos debemos olvidar de eso. Por eso Junín es grande, generoso e inmortal, como siempre lo ha sido. Y no podemos decir que Junín, después de ello, que solamente aquella vez se dio ese heroísmo. Siempre dijimos y seguiremos diciendo, todos los pueblos del Perú y América tienen historia. Pocos pueblos tienen heroísmo como se tuvo aquel 6 de agosto de 1824. Y la historia está escrita como la quiso el destino, mi estimado José. Claro,
lo que es los hermanos países, lo que es Latinoamérica. Imaginemos esa historia que hemos marcado para el mundo, sobre todo para los reyes de España. Cuando nos unimos realmente podemos derrotar al mejor ejército del mundo, ¿no? Y ese es el temor que realmente tienen, cómo realmente somos, por eso nos tienen hasta ahora sumisos, ¿no? Eso algún momento tendría que nuevamente renacer para que todos los países unidos de Latinoamérica eh, podemos combatir, sobre todo ahora, miren estos problemas, ¿no? De pandemia, del capitalismo, de la tecnología. Imaginemos cómo podríamos eh, llegar a ser más adelante, ¿no, Walter? Sí, es muy importante, José, resaltar de esta integración el mensaje que nos da lo ocurrido hace 196 años, es de que hasta ahora no logramos integrarnos en un solo ideal, no logramos integrarnos en un solo compromiso y no nos logramos integrar en un solo beneficio social, porque separados nos van a destrozar, pero si nos unimos seremos invencibles ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, y eso realmente debemos volver a recuperarlo, mi estimado José. En el tema de guía turismo, que es te desempeñas en eso muy bien, la verdad te felicito en conocer todo el tema exactamente de la batalla, ¿no? Porque eso es lo que realmente se cuenta en el obelisco de Chacamarca, ¿no? Ahí, ¿cómo llegan los turistas? ¿Cómo quedan sorprendidos? ¿Qué es lo que te preguntan? Por ahí si tienes el monumento tal vez a la mano nos podrías explicar cómo es tu desempeño de guía de turismo en el campo. Claro, ahí tenemos el sí. monumento. Qué lindo, la verdad. Esta es una réplica del monumento en honor a los vencedores de Junín, el cual es una emoción que también este monumento tiene un diseño y toda una interpretación filosófica en el tiempo y en el espacio, ¿no? Por ejemplo, muchos lo vemos, este monumento tiene las características geométricas. Y es un monumento, no confundamos con obelisco, ¿no? Este es un monumento que está en las gloriosas pampas de Chacamarca. Y efectivamente, cuando me preguntas referente a los visitantes, a los turistas, realmente quienes han podido escucharme, ellos lo dicen, no lo digo yo, lo dicen, ¿no? Que se sienten muy satisfechos, muy congratulados, y sobre todo saber cómo es que muchos países, soldados de muchos países se sumaron a esta causa. ¿Y por qué el Estado peruano no apuesta, no le da un lugar resaltante a Junín? Si bien es cierto, por ejemplo, muchas veces hemos conversado, mi estimado José, y valga este reclamo, donde levanto mi voz y digo, en Junín se inició este gran sueño de libertad, nació en Junín, se concluyó el 9 de diciembre en Ayacucho. Sin embargo, el Estado peruano, cada presidente, cada 9 de diciembre, en su agenda presidencial está Ayacucho cada 9 de diciembre. Y sin embargo, en el Perú, cada 6 de agosto, un hecho histórico, un hecho victorioso, hasta la fecha solamente tenemos un solo presidente que protagonizó o estuvo en los actos protocolares en aniversario donde se conmemora esta gesta libertaria.
Cada 9 de diciembre en Ayacucho se da grandes dádivas, se genera grandes proyectos para sus caseríos anexos para los pueblos. Sin embargo, el Estado peruano olvida cuánta contribución dio Junín en la historia, cuánta contribución dio para lo que hoy en día seamos una república. Prácticamente, y tal vez quiero a través de este medio llamar la atención, este monumento se empezó a construir en el año 1924, a 100 años de la batalla. Y este monumento hoy en día que cumple 96 años de su construcción, se está cayendo a pedazos. Este monumento en las pampas de Chacamarca se viene cayendo a pedazos. Y prácticamente no tenemos ese resguardo que debemos de tener a un símbolo de libertad, a un símbolo que significa bastante para el Perú y América, que viene cayendo a pedazos. A ello debemos nosotros ser portavoces de que se debe hacer algo en su protección, en su conservación, y que sea pues, como está determinado, Santuario Histórico de Chacamarca, tenemos uno. El otro santuario tenemos, que es el santuario de Machu Picchu. Pero si comparamos, si hacemos una pequeña comparación, pues la respuesta lo tienen ustedes, ¿no? Lamentablemente. Sí, José. Tercito, sí, tienes razón. No mostraste el monumento muy, la verdad, es una representación muy linda y en la parte de arriba representa el sol de la libertad americana, ¿no? Con 17 puntas. Sí, efectivamente. José, quiero tal vez mostrarlo. El monumento en honor a los vencedores de Junín está compuesto por 3 peldaños. Estos 3 peldaños representan los 300 años de dominio español. Luego vamos a tener una base octagonal, que significa los 8 países comprometidos en la independencia de Sudamérica. Y tenemos el soporte de 4 triangulares que están ubicados, pues, como lo podemos apreciar, hablando filosóficamente, representa al soporte de los diferentes países venidos de los 4 hemisferios. Seguidamente tenemos una plataforma circular, como lo podemos apreciar ahí, una forma circular que representa el reloj del tiempo que se detuvo para decir que un 6 de agosto se dio esta gesta libertaria. Luego tenemos una segunda base que es con pirámides o triangulares hacia arriba y hacia abajo, que representa la unión del hombre y la mujer en un solo ideal, en una sola familia, en una unidad. Posterior a ello tenemos un cuello que sube, ¿no? Y luego termina en un juego de rombos que representa las lengüetas de fuego o las lengüetas de llama, que representa a los soldados que murieron para la gloria eterna. Y finalmente, lo que usted dice, está el sol radiante de la victoria, impregnado la palabra Junín. Son 17 rayos o 17 puntas que también, si los completamos, dan a 21 países que representan los países que estuvieron presentes aquel 6 de agosto de 1824. Entonces tiene toda una interpretación filosófica, porque recordemos que Bolívar era masón, Necochea era masón, Miller era masón, y en 1924 el presidente Augusto Leguía
tenía tendencia masónica. El que diseñó este monumento, Edmund Müller, alemán, era masónico. Este monumento está hecho con un diseño masónico. Es una importancia, ¿no? Es una arquitectura de arte que podemos compararlo tal vez única en el mundo. Y entonces, hablando de monumentos, Junín tiene un gran monumento que representa pues una unidad e integración de Latinoamérica, mi estimado José. Tienes razón, Walter. Sí, cuando yo comento en algunas oportunidades, uno siempre preguntan, yo sé que a muchos les ha pasado, cuando uno es del Perú y no sabe cómo explicar de dónde era, entonces pues empieza por Machu Picchu, después por ahí no hay más, ¿no? No hay que explicar. Entonces yo le digo, debo ver el obelisco, disculpa, ¿no? O sea, obelisco tenemos aquí en Argentina. Y como lo dijiste hace un momento, es un monumento, ¿no? Monumento histórico, ¿no? Entonces a veces nos confundimos, eso sí, hasta uno mismo, pero bueno. Entonces, al monumento histórico de Chacamarca lo mencionamos y recién empezamos a contar, ¿no? Y ellos se quedan sorprendidos de la belleza que tiene este monumento, ¿no? Entonces, por ahí nos identificamos, gracias al monumento. Y decimos que somos Junín, queda registrado en el Sol de la Libertad Americana. Entonces, ¿qué más lo podemos mostrar? Y ellos se quedan maravillados. ¿Cómo se quedan maravillados sobre todo los turistas cuando los llevas al campo de batalla? Claro, y claro, cuando les comento, cuando les dirijo, cuando les menciono cuál ha sido el proceso de la batalla, cuando les cuento las características del monumento, prácticamente quedan sorprendidos, quedan admirados, quedan anonadados y también a la par quedan un tanto preocupados, cómo lo ven al monumento, tal vez un tanto descuidado, ¿no? Claro. Pero sí, claro. El nombre de Junín ha trascendido. Y sí, como anécdota te cuento, he tenido la oportunidad de poder contar esta historia a extranjeros, ¿no? Han venido colombianos, ecuatorianos, alemanes, franceses, han venido de los Estados Unidos. Bueno, siempre les he contado y les hago una comparación, les digo, ¿no? Sus ancestros de ustedes han estado en este campo de batalla. Y dice un dicho que dice, ¿no? La sangre llama a la sangre. Y por eso están ustedes acá, para respirar ese aire de libertad, ese aire de patriotismo y ese aire también de amor a la Mamapacha, que también puso su granito de arena para buscar esta libertad y esta paz tan anhelada. Claro, Walter. Bueno, casi estamos al final del programa y la verdad quedamos sorprendidos, quedamos un poco más conocer del monumento, de esta arquitectura muy preciosa, ¿no? Y también de conocer parte de la batalla y parte de su historia y a dónde vamos a llegar en estos momentos, ¿no? Casi como para terminar, Walter, algún detalle y algunos saludos que te podrán ver algunos amigos, algunos turistas por ahí que hayas conocido, grandes turistas pasados por tus guía como turista. Claro, José, quiero en primera instancia agradecerte a ti, hermano junino, que tiene todo ese interés de querer resaltar en este camino al bicentenario. Gracias. Te agradezco a ti y a toda tu familia. Esperemos reencontrarnos el 2024 con una frase muy resaltante y decir: ha sido difícil pero lo hemos logrado. Buscar nuevamente
el auspicio y el entendimiento y y comprendernos a quienes llevamos la sangre junina, seguir apoyando, no desmayar, y sobre todo, Junín, a nuestros hermanos que han salido afuera, Junín les necesita, aún les necesita. A nuestros hermanos quienes llegan y visitan esta su casa, esta su tierra, después de mucho tiempo, a ellos sigue la invitación y el compromiso a que sigamos sumándonos para el bicentenario de la gloriosa batalla de Junín, que nos resta menos de 4 años. A nuestros amigos del Perú, de la costa, sierra y selva, de los distintos departamentos, que han visto con emoción, que han podido disfrutar de un panorama muy hermoso como es las gloriosas pampas de Chacamarca, a ellos seguir motivando y incentivando de que cada rincón del Perú tiene su historia, pero pocos pueblos tienen el heroísmo como se tuvo aquel 6 de agosto de 1824 en las pampas gloriosas de Chacamarca, y en todo lo que ha sido la contribución del pueblo de Reyes, hoy heroica ciudad de Junín. A nuestros hermanos extranjeros, vuelvo a decir, la sangre llama a la sangre. Si bien es cierto, cuando en un aniversario de la batalla de Junín, cuando cumplió 150 años, nuestros hermanos de Argentina, en el año 1976, nos regaló la República de Argentina un monumento ecuestre a Manuel Isidoro Suárez, que con orgullo lo lucimos en el Parque Libertad. A nuestros hermanos de Venezuela, que también han pasado momentos muy difíciles, a ellos también nuestro reconocimiento en la memoria de Bolívar. Ellos también, países hermanos que han contribuido en el sesquicentenario, dándonos el monumento en honor a Bolívar, que ahora lo lucimos en la plaza principal de la heroica ciudad de Junín, en memoria de que lo comandó todo el ejército. También a la República de Venezuela por habernos obsequiado nuestra biblioteca que lleva el mismo nombre. Y a todos los hermanos en distintos países, gracias, porque sus ancestros han participado en una lucha de integración, en una lucha de integridad, en una lucha de pacificación. Pero ahora, estas futuras generaciones, nos toca nuevamente apoyarnos al hermano que se encuentra débil, al hermano que se encuentra necesitado. Junín les necesita para poder resurgir, para poder resaltar. Junín es parte de toda una historia, y seamos también todos parte de la historia. No seamos observadores, sino comprometámonos y volvamos a seguir escribiendo las nuevas páginas de nuestra historia en unidad y integración, mi estimado José. Muchas gracias, Walter. Ha sido un gusto, la verdad. Cuídate, mis felicitaciones por todos los logros. Ahora con esta enfermedad que estamos ahí, estamos batallando todos, y Dios quiera esto se acabe. Pedimos por las personas de una otra manera hayan pasado, han tenido pérdidas de sus familiares, pérdida de todo. Solo dejamos a Dios, encomendarlos a Dios, y que pues nos cuide, nos proteja, ¿no? De igual manera, Walter, te cuida. La verdad, te felicito, y un abrazo pues a la distancia, y que tengas pues más éxitos. Bien, José, gracias, y a todos un gran saludo. Gracias por apostar por Junín y por su historia. Junín los quiere, Junín los necesita y Junín los ama. Gracias, José. Cuando gustes, Walter. Gracias, Hasta luego. Nos estamos viendo. Hasta nuevo programa con Prensa Latinoamericana aquí en Buenos Aires, Argentina. Y estaremos en otro momento con otro personaje, así como Walter, como tenemos
al director de la película Auganes y tantos otros que tenemos presente más adelante, también nuevos invitados. No se pierdan de este nuevo programa que vamos a estar cada día con novedades, pero todo netamente cultural. Eso es lo que nos estamos resaltando en estos programas. Hasta la próxima, queridos televidentes. Nos vemos. Adiós, Walter. En un mundo donde el sol caminaba por la tierra, donde los dioses estaban ocultos en piedras, y ancestrales culturas dominaban los mares. Un mundo donde la muerte se transformaba en vida. Y los hombres se comunicaban con el universo. En este mundo, donde el espíritu del sol y las lágrimas de la luna protegían a los elegidos, una mágica leyenda emergió para forjar el imperio de los incas, destinado a ser una de las civilizaciones más grandiosas de la historia. Un imperio donde la inmensidad de mágicos lagos se fundía con ciudades nacidas de la tierra. Y los más valientes guerreros viajaban desde océanos desconocidos hasta fortalezas ocultas por la niebla. Perú, imperio de tesoros escondidos. 5000 años de historia que aún sigue viva. No mires la película, vívela. Visita Perú.